Ahí estoy grabando. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a compartir pantalla nuevamente. Acá. Ahora sí. Bueno, esto ya lo habíamos visto, vamos a ir pasando. Si no terminamos, cualquier cosa lo hacemos la... ¿Por qué no puedo pasar? Ah, ahí está. Bueno, esto tiene que ver con, como les decía recién, con todos los equipos que van... Espera que voy. Con todos los equipos que van interviniendo, ¿sí? Entonces, la articulación de todos estos equipos evita errores y por supuesto llegamos a esa hora de oro que nosotros queremos lograr, ¿no? La utilización de los protocolos, el personal especializado, el rápido traslado a donde corresponde, la rápida reanimación y resolución quirúrgica para parar la hemorragia. Entonces todo eso llegamos a la hora de oro que les decía. Es importante todo el manejo prehospitalario, porque ahí tenemos gran cantidad de esa hora de oro, ¿no? Por ahí estamos 20, 30 minutos en ese manejo prehospitalario. Entonces siempre, recién les dije que todo politraumatizado tiene lesión de todos los órganos hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué no me da pantalla completa? Bueno. Entonces, otra premisa que tenemos es que le falta volumen, son hipovolémicos e hipoxémicos. Entonces siempre le tengo que poner oxígeno y, si es posible, accesos vasculares. Si yo estoy en el prehospitalario, no tengo experiencia con la colocación de accesos vasculares, no tengo los elementos o la ambulancia ya está en camino, me limito a parar la hemorragia, si es que hay, estabilizar, que no se mueva si hay fracturas, ¿sí? Eso evita que pierda líquidos, la sangre, y si el oxígeno, si estoy en una ambulancia, tengo tubo de oxígeno. Pero no pierdo tiempo en tratar de poner una vía periférica si no tengo experiencia, y si el paciente, si estoy en movimiento, porque es un procedimiento de precisión para enhebrar una aguja en una vena, y si el paciente está yendo al hospital, es imposible, salvo que haya algún enfermero o estos médicos que ya tienen muchos años de experiencia que te ponen las vías donde quieren. Pero, por eso te digo, porque estas cosas pierden tiempo. Si yo estoy 15 minutos tratando de poner un acceso vascular, por ahí es mejor llevarlo al hospital rápido, poner el oxígeno, estabilizar para que no pierda más sangre, y entonces es mucho más efectivo que tratar de pincharlo 40 veces y no lograr nada. ¿Entendido esto? Es muy importante. Bien, ahí tenemos entonces, bueno, esto tiene que ver con el mecanismo fisiopatológico del trauma, los factores de la inflamación, que estos llevan a la lesión secundaria, ¿no? Pues lo ven tranquilo. Tener en cuenta entonces, buscar y descartar las lesiones que no son visibles o aparentes, sobre todo en un trauma cerrado. O evaluar los mecanismos de lesión, o sea, la cinemática del trauma, para ver los órganos implicados, que esto ya lo comentamos. En lineamientos generales piensen en estas 5 premisas. Soporte vital básico precoz, si es que lo necesita. Transporte al lugar apropiado. Esto en la era de estos años de la telecomunicación, la verdad que es mucho más fácil. Acuérdense que el lugar adecuado a veces no siempre es el más cercano. El más cercano que tenga todo lo necesario. Si yo tengo un politrauma, condiciones graves y todo, no lo voy a llevar a la salita de emergencia, lo voy a llevar al hospital que está a 10 cuadras más lejos, ¿entienden? Porque esto si no es perder tiempo. Acuérdense la hora de hoy. Si hay posibilidades, cohibir el sangrado con la compresión manual. A veces la compresión manual alcanza, si es una herida de bala, si es una lesión por herida de arma blanca, o es un trauma, o es una fractura. La fractura, si está inestable, si está moviendo, ahí sigue sangrando. Entonces uno la estabiliza, la inmoviliza. A veces con eso alcanza. Esto hace que evite y minimice las injurias secundarias. Y después todo lo que tiene que ver con la bioseguridad. Esto es muy, muy importante. Muy importante. No tengo el zoom.
Nada justificará no adoptar los recargos para la protección de la persona que va a rescatar. O sea, nada justifica. Así esté en paro, ustedes se tienen que cuidar. Escena segura, guantes, antiparras, barbijo, todo lo que tienen para su protección. Nada justifica que no lo hagan. ¿Sí? Así que eso es muy, muy importante. Los riesgos de la escena, esta foto la pongo siempre porque me encanta, pero evaluar los riesgos de la escena y no mandarse así como el gatito con todos los perritos, ahí muy peligroso. Y fíjense esta curva también de mortalidad, los que hicieron práctica conmigo, esta también la conocen, porque es una curva que se repite. Lamentablemente, con el paso de los años, la curva es la misma. Hay mucha mortalidad inicialmente, ¿sí? Y después, qué es lo que nosotros debemos prevenir, y después aparecen las muertes después de las horas, ¿no? Y después tenemos muertes tardías, que generalmente son por lesiones, por algo secuelas o complicaciones intrahospitalarias o infecciones o sepsis. Pero las causas inmediatas de muerte, que serían los primeros 30 minutos, generalmente son lesiones de tórax penetrantes, grandes vasos o sanguinantes, o corazón, ruptura cardíaca o decapitaciones, aplastamientos. Estas son las que generalmente llevan a la muerte inmediata. Y el segundo pico de la curva de mortalidad, que está entre la media hora y las 4 horas, según la curva, son lesiones que estas por ahí, si llegamos a la hora de oro, pueden llegar a ser tratadas. ¿Sí? Ahí me está levantando la mano, esperen que alguien me levanta. Decime, Daniela. Sí, profe, quería contar una anécdota que me parece muy importante para todos porque yo creo que es, bueno, en estos días estábamos de turno en la guardia y llegó el paciente politraumatizado, ¿sí? Llegó caminando a la guardia, llegó hablando y diciendo que sí, se sentía mal, estaba pálido, diaforético, tenía un hematoma en la pierna grandísima. ¿Qué tipo de trauma? ¿Un accidente de tránsito? Sí. El muchacho iba en la moto y alguien lo atropelló, no sabíamos más. Bien. Pero llegó caminando junto con los familiares a la guardia. La cirujana residente lo vio y sospechaba que tenía una hemorragia interna, porque el paciente estaba hipotenso, estaba diaforético, bueno, pero aún así él decía que estaba bien. Imaginemos que era por el shock, supongo yo. Le tomaron exámenes, le tomaron radiografía, le tomaron TAC, le sacaron sangre y todo, y lo dejaron el paciente a un lado cuando en un momento entró en paro. Entró en paro y bueno, todos iniciaron con el protocolo de RCP. Sí. Estuvieron 40 minutos tratando de reanimarlo y no pudo salir. El paciente tenía un hemotórax, tenía hemorragia interna y el hematoma de la pierna era simplemente por no sé, por el golpe, que los músculos pero no tenía fractura de pelvis ni nada. Un trauma de partes blandas. Pero lo más importante era el tórax, claro. Sí. Ajá, y la hemorragia interna. Y creo que me parece muy importante resaltar que si uno tiene la sospecha de que el paciente tiene una hemorragia interna, no debemos quedarnos callados y debemos actuar. Porque yo creo que sí o sí se hubiera podido hacer algo por ese joven porque tenía 23 años. Entonces... Lógico. Ahora, este paciente vino pálido, sudoroso, taquicárdico. Ahí ya tenés que sospechar. El tema es cuando a veces, como pasó con el paciente nuestro de la UAI, vos le tomabas la presión y era una presión de 160, un chico de 23 años, 80 de frecuencia cardíaca, ¿entendés? Ahora, si encima vos tenés signos clínicos, taquicardia, pálido, sudoroso, diaforético, y ahí no cabe duda que es una emergencia, tiene que estar en terapia intensiva, o por lo menos alertar al terapista, ¿entendés? ¿Y la tomografía de cerebro qué dio y la de tórax? ¿O no alcanzaron a hacerse? No alcanzaron a hacerse la placa de tórax, sí se hizo y mostraba el hemotórax. ¿Sí? Le hicieron un TAC de todo y pues no mostraba fracturas en la pelvis.
¿sí? ¿Y qué más? Pero también le hicieron al final otros exámenes, pero ya después de que había fallecido el paciente. Sí, a veces una contusión miocárdica también te puede dar una arritmia grave, una muerte súbita. Por eso te digo, tenés tantas variables, por eso ese paciente tiene que estar súper monitorizado. Por eso están los centros de trauma. Los centros de trauma está todo protocolizado. A veces estos pacientes ingresan en lugares donde no están habituados a los politraumas, y nosotros habitualmente, ya el paciente, accidente de moto, sin casco o con casco, pero fue una cinemática del trauma grave, donde choca contra otro, donde va, no sé, a 40, 50 kilómetros por hora, pero choca contra otro, o sale despedido o pierde la conciencia más de 5 minutos. Eso es grave hasta que se demuestre lo contrario. Generalmente van a terapia, siempre. O sea, nosotros tenemos una sala de emergencia, la sala de shock room, que van automáticamente ahí. Se hace todo el screening, y si el paciente se descartan todas las lesiones, pasará a la sala o pasará a la sala de cirugía donde corresponde. Porque ya estamos acostumbrados. Porque los traumas son así. Los traumas no te vienen diciendo todo lo que tienen. Entonces, por eso siempre hay que hacer la prevención, por eso es importante esto de los cursos de PH-ATLS o de la TLS, porque van orientando. El médico que no está acostumbrado a ver politraumatizado, esto no lo va a ver y no lo va a encontrar porque no lo va a buscar. Si ustedes empiezan a hacer guardia general, ustedes tienen que tener siempre esta premisa: es un politrauma, tengo que tener todo lesionado hasta que se demuestre lo contrario, y van descartando, y la ecografía no se hace mañana, se hace ahora, porque es una emergencia, hasta que se demuestre lo contrario. Lo mismo las lesiones de columna. Las lesiones de columna siempre tienen que hacer el screening. Trauma de cráneo, columna cervical. Si es un politrauma, columna completa, cervical, dorso lumbar y pelvis. Siempre. Bueno, gracias por tu aporte. Pero bueno, eso seguramente nunca te lo vas a olvidar. Como yo nunca me olvido este paciente que siempre les cuento, y ya pasaron como más de 10 años. Uno nunca se olvida esas cosas, sobre todo cuando las cosas no salen bien, porque pasa siempre esto, en la emergencia, en el trauma, en la emergencia, uno se sienta después, por eso está bueno trabajar en equipo, como les decía la primera vez, para ver los errores, y que la próxima vez o no pasen o pase lo menos posible, porque siempre hay errores en las emergencias. Por eso es importante la protocolización de lo que uno va a hacer. Pero van a ver, si ustedes siguen el protocolo, siempre hay menos posibilidad de que se olviden algo. Y si se olvidan algo, se van a dar cuenta. Decir, uy, mira, la columna cervical no le hicimos placa. Bueno, dejale el collar hasta que después lo podamos controlar y le hacemos la columna cervical. ¿Entendido? Porque a veces pasa, le haces la tomografía de cerebro y no le haces la de cervical. Bueno, dejalo con el collar puesto, vemos y lo vamos controlando. Pero vos ya sabés que puede tener, ya es diferente, ¿entienden? ¿Tengo la cámara prendida o no? Que yo no lo veo, porque yo hago señas por ahí. Sí, Sandra. Ah, listo. O sea sí, que te estamos viendo. Ah, listo, me quedo tranquila, porque yo a veces les hago señas y no me doy cuenta si. Yo ahora lo que estoy viendo es la diapositiva. Bueno, bien. Vamos entonces, la evaluación primaria, acá es el ABCDE, ¿no? Que tiene que ver con, como habíamos dicho antes, ¿no? El soporte vital, esto ya lo hemos visto, ¿no? El soporte vital. Ah, sí, esto ya lo hemos visto. Siempre todo lo que tiene que ver al soporte vital, la parte cardiorrespiratoria, ¿sí? La vía aérea, todo lo que hace, bueno, acá habla de toda la parte respiratoria, de todo lo que hace la parte cardiovascular. Evitar la hipotensión, la hipovolemia, la disfunción cardíaca, las hemorragias, la respiración, ¿sí? Entonces, oxígeno y control de hemorragia. Con los pulsos, la presión, eso ya con las manos, como le digo siempre, ya puedo valorar si este paciente es potencialmente grave o no. Si yo veo que en vez de tener 80 de frecuencia cardíaca, tiene 100, 110, está sudoroso, le tomo el pulso y es un pulso filiforme, bueno, filiforme ni hablar, ¿no? O débil, o aún, aunque tenga presión normal, aunque no tenga taquicardia todavía, pero yo tengo
es una cinemática de trauma que puede ser grave, yo tengo que igual ponerle el oxígeno, todo hasta que se demuestre lo contrario, ¿entendido? Ponerle el collar. Así que es muy importante esta orientación de la evaluación primaria para ver los tipos de lesiones que tienen según el trauma. Los diagnósticos que a veces exigen conductas más urgentes, la obstrucción de la vía aérea, el neumotórax hipertensivo, el tórax inestable, el neumotórax abierto, taponamiento cardíaco, el motórax masivo, shock e hipoxemia. Pensá de todo esto, ¿qué tenía el paciente este? De esto tenés 2 o 3, puede tener hemoneumotórax hipertensivo, obstrucción de la vía aérea también, porque cuando hace pérdida de la conciencia, la lengua se va para atrás y te obstruye la vía aérea. No podés descartar un taponamiento cardíaco si tuvo un trauma severo, y el hemotórax masivo. Fíjate todo, y el shock y la hipoxemia, fíjate todo lo que tiene ese paciente. ¿No? ¿Quién fue que me relató la anécdota? ¿Cómo es tu nombre? Voy a poner a verlos, aunque sea algunos. Jennifer, ¿vos fue no, ¿Quién iba a hablar ahora de la compañera que dijo? No, que conté de este último. Sí, el que me contaste de la anécdota. ¿Quién fue que me contó de la anécdota? Yo, profe Daniela. Listo. Uy, espera que me quedó. Profe, solo te iba a preguntar, Sí. ¿cómo sería este tórax móvil? Ahora lo hablamos. Eso lo van a ver cuando veamos. Uy, no sé por qué tengo esta línea acá. Esto lo vimos, ¿no? Ahora te explico el tórax inestable. No sé por qué tengo esta línea acá. Esperen, déjame ver. Lo tengo otro atrás. No sé por qué tengo otra línea acá. Esperen, porque no sé por qué no me abre bien. Tengo esto para cerrar. No sé por qué tengo esa línea ahí. Bueno, ahí está, tengo más esa línea. Ahí está, ahora sí. El tórax inestable es cuando vieron que el tórax tiene que tener una presión determinada. Y para que tenga una presión determinada, para que entre y que salga el aire, y que también el retorno venoso cardíaco no tenga una resistencia importante, eso lo mantiene gracias a la fuerza de contracción, las costillas, los músculos, ¿sí? Ahora, si hay un neumotórax, eso se va a cambiar. Si hay fracturas de varias costillas, eso va a cambiar. Entonces no va a poder ingresar y egresar el aire por diferencia de presión. Entonces se habla de tórax inestable cuando tenés fractura de 3 costillas seguidas, consecutivas, en más de 2 lugares. Ya eso para arriba te va a dar un tórax inestable. Es decir, si vos querés inspirar para que entre el aire haciendo la diferencia de presión, con esa lesión no vas a poder. Entonces, el tórax inestable te vas a dar cuenta porque cuando inspirás, en vez de inspirar, de insuflar, se va a ir para adentro. Eso se llama tórax en bolet. ¿Te acordás? Tórax inestable o respiración en bolet. Es como paradójica, también se llama respiración paradojal. Entonces imagínate que esto también va a comprometer indirectamente la parte cardíaca. Entonces el tórax inestable, o el tórax, como dice ahí, móvil severo, es un problema porque es indicación de insuficiencia respiratoria. En algún momento el paciente va a querer inspirar, no va a poder porque no entra el aire, porque tiene esa diferencia, no va a poder hacer esa diferencia de presión. ¿Digo? Eso cuando vean trauma de tórax lo van a ver. Bueno, con respecto a la terapéutica, ¿son las 10? No, 10 menos 10, ¿no? Bueno, 10 y 20 vamos a tener que terminar. Hoy no hacemos recreo, seguimos para adelante porque tuvimos muchas interrupciones. Y si no terminamos este tema, lo hacemos la próxima terminando. Reconocimiento de la urgencia o la emergencia, tanto en el preo o en el hospitalario, iniciar la conducta terapéutica, ¿sí? Que puede ser, ya les digo, desde la inmovilización, desde la vía aérea, poner el oxígeno, acceso vascular, lo que pueda.
Y resolución inmediata de las emergencias. Si hay un paro, una obstrucción de vía aérea, un neumotórax hipertensivo, en el caso de una asfixia, un ahogamiento, un ahorcamiento, etc. Bien. El tercer pico de mortalidad viene después de entre el tercer día y las 2 semanas, que acá sí ya aparecen secuelas o lesiones multiorgánicas, o el distrés respiratorio, o la sepsis. Y esto tiene que ver con esta injuria secundaria que hablamos al inicio. Las fallas multiorgánicas, que haga distrés, que haga infección, va a depender muchas veces de las conductas iniciales que tenemos en esas primeras horas de tratamiento. Esto es así, se ha demostrado en un montón de estudios científicos. Como dice acá, la reanimación inapropiada. La reanimación nosotros hablamos no solamente de la RCP. Nosotros en trauma, reanimación es la reanimación, ¿vieron esto que yo les digo? Se pone líquido, se pone oxígeno, se minimizan las lesiones, las hemorragias. Eso se llama reanimación en trauma. Todas las maniobras. Entonces, que esto no sea apropiado, ¿sí? Por supuesto va a llevar a todas estas lesiones. Gracias. El primer examen debe ser sistemático, debe ser ordenado, debe ser rápido, secuencial, durar menos de 3 minutos y se debe ir repitiendo. Entonces, es lo que yo te decía, el paciente yo ya me voy acercando y voy viendo si está en coma, si está lúcido, si está despierto, cómo respira, si está excitado, si está con desasosiego, el estado de no... O sea, yo ya me estoy acercando y ya me estoy fijando todo eso. La coloración de la piel, si tiene algún miembro lesionado, si se ve alguna fractura expuesta. O sea, eso es lo que yo voy haciendo rápidamente. Y después voy a los signos vitales. Eso lo hago rápidamente. Con el control del pulso, me fijo, tiene pulso radial, ya sé que tiene 90 de sistólica. Si no tiene pulso radial, me voy al femoral, ya sé que tiene 60 de sistólica, me tengo que apurar, algo está sangrando, y así. Y si está en paro, está en paro, ¿no? Empiezo. Son ejemplos, ¿no? Hay un score en trauma, que ya hace unos cuantos años se fue haciendo, y ahora usamos el trauma score revisado, que lo que nosotros valoramos rápidamente es, ya esto en el intrahospitalario, valoramos la tensión sistólica, el Glasgow, y la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Entonces, ahora después lo vamos a ver, de acuerdo a este score de trauma, vamos a ver la mortalidad que tiene, la mortalidad que pueda llegar a tener el paciente. La segunda evaluación se realiza una vez que tenemos el paciente estabilizado, ahí me hago la segunda evaluación para ver, digamos, las lesiones que pueda tener asociada, que pueden ser también muy graves, pero en ese momento no ponen en riesgo la vida del paciente. ¿Sí? Entonces voy viendo, y siempre la evaluación se hace desde arriba hacia abajo. Yo nunca me voy a poner a evaluar el abdomen si antes no evalué cabeza, cuello, tórax, y después viene el abdomen y la pelvis. No me voy a poner a fijar una fractura expuesta si antes no vi cómo está la vía aérea, cómo está la parte respiratoria, los pulsos, el tórax, el abdomen, la pelvis, y después viene el abdomen. ¿Entienden? Ahora, eso está bueno en una sala de trauma, ¿por qué? Porque hay varios equipos. Entonces, viene el médico emergentólogo, el terapista va a empezar con la vía aérea, los signos vitales, el traumatólogo entonces que se vaya a trabajar a la pierna, si quiere, y pero alguien tiene que estar controlando, ahí se puede hacer simultáneamente. Pero no puede venir el traumatólogo y mirar el tobillo expuesto, o el fémur que está expuesto, y antes no vi si está respirando. Porque hay un protocolo que uno tiene que hacer. Entonces siempre desde la cabeza buscar lesiones que pueden ser graves o no, fracturas, heridas. Ya acá, si el paciente está estable, voy viendo, ahí voy viendo, tocando, buscando si hay otras lesiones, o si hay signos de que pueda haber otras lesiones. Si yo tengo un hematoma, no sé, del cinturón de seguridad, una lesión, bueno, tengo que buscar ahí si realmente no hay lesión del cinturón de seguridad, o algún otro signo, hay signos que son más tardíos, como los ojos de mapache, como los hematomas, las mastoides, como ciertos hematomas que a veces son más tardíos, ¿no? Pero eso tengo que ver. Entonces, el examen secundario también siempre es permanente.
pero no iniciar el examen secundario si yo no tengo normalizado o no tengo controlado el examen primario, que habla de los signos vitales. Siempre de la cabeza a los pies, y lo que nosotros siempre decimos, dedos y tubos en todos los orificios, porque nosotros hay que controlar la vía aérea, controlar que no haya otorragia, rinorragia, si es necesario un tubo orotraqueal, que no haya obstrucción en la vía aérea. Voy de abajo para arriba, de arriba para abajo, ¿no? Después, vesical, vaginal, tacto rectal, todo eso se va haciendo para descartar todo tipo de lesiones, ¿sí? Lo de los tubos, a veces es necesario colocar sonda nasogástrica, pero si yo veo que tiene una fractura en la cara, y sospecho que hay una lesión, bueno, espero, le pondré la sonda orogástrica. Si yo veo que tiene un hematoma en el pene, o un hematoma en la cadera, porque la fractura de pelvis también contraindica la sonda vesical, espero, hasta no tener, pero si no, puedo, pues ya es necesario, si es un paciente con alteración de la conciencia, poner una sonda vesical, una sonda nasogástrica. Acuérdense los líquidos, tengo que controlar el líquido que sale, el líquido que entra, además si hay un trauma de cráneo o algo. Pero bueno, si está contraindicado, bueno, por ahí no necesito ponerle una sonda y controlarle, haré después una talla vesical, pero no por ahí, si está contraindicada, colocarle una sonda vesical. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Bueno, Sí, muy bien. No se corta ahora. no, no, anda la verdad bárbaro. es mejor. Bueno, ven, este es el trauma score revisado, que es es un score que nosotros utilizamos, que es muy efectivo y tiene, digamos, y condice mucho con la mortalidad o la supervivencia del paciente. Entonces, fíjense que ya un trauma score revisado más de 16, tengo ya más de 12, miren, más del 90% de mortalidad, así que ya grave. Menos de 12, no. Más de 12, acuérdense ese punto de corte. Fíjense, Glasgow, tensión arterial, frecuencia respiratoria. ¿Sí? Entonces acá yo voy haciendo el puntaje. ¿Sí? Esto, por ejemplo, está bueno. Ustedes están en la guardia, ven el paciente, ingresa, bueno, le hacen el trauma score revisado. Sería bueno, Jennifer es la que me contó la anécdota, perdóname que no me acuerdo. La última anécdota, la del paciente que hizo el paro. Daniela. Daniela, de ese paciente, si te fijas, podemos evaluar el trauma score revisado. ¿Sí? Vos me habías dicho lo de la presión, lo de la sudoración. Por ahí, inicialmente, el paciente tenía un trauma score revisado alto, pero por eso, esto a veces hay que controlarlo en las próximas horas. Incluso a veces viene muy mal, se hace la reanimación y lo vas controlando y sube el puntaje, o baja el puntaje del trauma score revisado. ¿Entienden? Del score. Entonces ahí va mejorando y viene con una mortalidad más del 90%. Lo hidratás, le parás la hemorragia, lo llevan al quirófano, todo, y de 14 que tenía del score baja a 7. Entonces fíjate cómo baja la mortalidad. O al revés, viene con un score de 2 y de golpe te sube a 15. ¿Entendido? Se choca, se hipotensa, deja de respirar. ¿Entendés? Entonces, esto es muy útil en la guardia, nosotros lo utilizamos mucho en la sala de emergencia y en la sala de terapia. Bueno, este es el ABCD que siempre le decimos, que tiene que ver con la vía aérea, la respiración, la oxigenación, la circulación, el deterioro neurológico, vamos valorando, y la exposición para ver otras lesiones, previniendo la hipotermia, ¿no? Otra premisa, vayan anotando, voy repitiendo, premisa de un politrauma, anoten. Todo politrauma está lesionado hasta que se demuestre lo contrario. Siempre va a venir hipoxémico, hipovolémico, ¿sí? Y puede haber hipotermia. Entonces, como pierde tanta sangre y consume tanta energía en tratar de reparar todo este daño que tiene, cuesta mucho mantener la temperatura del cuerpo, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan de bioquímica,
todas las funciones, las funciones metabólicas para obtener energía necesitan un pH neutro, 7,4, y una temperatura de 36 grados. Son pacientes que por ahí, si llegan a 34 grados, tenemos suerte. Son pacientes que vienen muy hipotérmicos, porque pierden mucha sangre, consumen mucha energía para control del daño. Entonces muchas veces también previniendo van a ver que le aportamos volumen caliente a 36 grados para mantener, porque a veces no alcanza con abrigarlos desde afuera. Hay que mantener la hidratación con líquidos calientes para prevenir la hipotermia, precisamente para que todos los órganos puedan volver a funcionar lo más correctamente posible. Mantener la estabilidad de la columna, ¿sí? Para mantener, estoy inmovilizando con el collar cervical. Ya saben que el collar cervical, esto después lo vamos a ver bien cuando vemos de la clase de trauma de cráneo y de columna cervical, que está siempre asociado, collar de Filadelfia y los inmovilizadores laterales, ¿sí? Permeabilizar la vía aérea superior. Bueno, todo esto, ver si por ahí, si el paciente está lúcido es una cosa, pero si el paciente está inconsciente, tratar de sacar todo lo que pueda obstruir la vía aérea, sobre todo las prótesis dentarias y eso, porque esto también puede ser peligroso. Pueden obstruir. Bueno, ahí tenemos una asistencia de un politrauma con la colocación del collar. Esta es la maniobra de la apertura de vía aérea cuando tengo que hacer la intubación. Si tengo una sospecha de columna cervical, los inmovilizadores laterales, esto se lo muestro rápido, cómo inmovilizo y cómo coloco la tabla. Ven que hay siempre varios rescatadores. Después les voy a pasar en el ultra, les voy a mandar los videos de cómo sacar el casco, todo eso, porque no vamos a tener tiempo de verlo acá. Y después, bueno, seguimos con la vía aérea, la ventilación. Acuérdense, paciente siempre hipoxémico, le pongo oxígeno en la emergencia. Ahora vos me decís, mira, vino el paciente, está saturando 99%. ¿Le pongo oxígeno? ¿Lo tengo saturando 99%? No es necesario. ¿Sí? Ahora, yo eso, si estoy en el prehospitalario, no lo sé, hasta que no tengo un saturómetro. Si tengo un saturómetro y no lo necesita, bueno, puedo esperar. Ahora, si satura 99 y de golpe se me va a 90, por ahí sí lo necesitaba, pero eso no lo sé. Por eso siempre le ponemos oxígeno, ¿sí? Hasta ir aún con 99%, hasta ir descartando lesiones, ¿sí? Si yo veo que descarté, ya le hice la tomografía de cerebro, tórax, abdomen y pelvis, que muchas veces cuando lo entras al tomógrafo le haces todo, descarté lesiones grandes, satura 99%, ya está, sacarle el oxígeno, no es necesario. ¿Entendido? Igual por unas horas no va a ser toxicidad de oxígeno, quédense tranquilos, salvo que sea un EPOC, ¿no? Ahí estamos en otro tema. Evaluar también la situación, el estado neurológico, y la evaluación hemodinámica, ¿no? Con los pulsos principalmente y la presión arterial. Si es necesaria una vía aérea artificial, acuérdense lo que siempre les digo, con el tema de las vías aéreas definitivas, colocarla una persona que esté entrenada. No sé, salvo que ustedes estén aprendiendo y están con alguien entrenado, entonces bajo esa supervisión ustedes se pueden animar a hacer, ¿sí? Pero estar solos o están enfrente a una guardia y de golpe saben cómo ventilar con máscara, punto. Con máscara, con ambú, con máscara reservorio, ¿sí? Bueno, los procedimientos de la cricotiroidectomía con las funciones cricotiroideas, estos ya también exigen un entrenamiento. Ahí también, lo mismo las tráqueos y todo, cuando hay obstrucción. Los tipos de respiraciones, de oxigenación, las máscaras. ¿Cuánto le pongo al paciente de oxígeno? Lo más que pueda. Si puedo 100%, 100%. Y después voy bajando. Si tengo un monitoreo de oxímetro de pulso, bienvenido. El objetivo de la saturación es esa, más del 95%. ¿Sí? Lo ideal sería más del 95% de saturación. Están las máscaras, estas se las paso rápido porque ya las vieron en otras materias, las cánulas de vía aérea para abrir la vía aérea,
Esto en el hospital lo buscan y siempre hay en las guardias, cualquier cosa la preguntan para poder verlos directamente y cómo se usan y todo. La evaluación de los signos vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial, si tengo la posibilidad de monitoreo electrocardiográfico, los pulsos, el relleno capilar, la ocultación de ruidos, el estado neurológico con el glajo, las pupilas, ver la diuresis, la coloración, la humedad de la piel. Hasta ahí, ¿venimos bien? Seguimos 10 minutos más y termino, porque después seguimos la próxima. Dale, profe. Dale, profe. Dale. Bueno, ahí tenemos la valoración de los pulsos, lo que les decía hoy medio rápido, pulso arterial, radial, yo ya sé que tiene una sistólica más de 80, más de 90, esto me alcanza con el pulso radial porque sé que también va a llegar al cerebro, entonces me alcanza, tengo tiempo. ¿Cuánto es? No sé, pero tengo tiempo. Ahora, si ya el pulso en radial no lo tengo, bueno, ahí ya me tengo que apurar porque no tengo tiempo, ya tengo una sistólica de 70 o menos, pero, perdón, o más, 70 o más, pero no más de 90 o de 80, porque no tengo pulso radial. Entonces esto cuidado, porque ya el cerebro, ya con 70 no le llega tanto flujo al cerebro. Ni hablar si solo tengo pulso carotidio, entonces más todavía me tengo que apurar. Circular. Bueno, esto es todo el control de la hemorragia, también ver el relleno capilar, el estado neurológico. El desasosiego, por ejemplo, la excitación psicomotriz, uno a veces cuando piensa en estado neurológico piensa en cuando el paciente entra en coma o está somnoliento. Pero la excitación psicomotriz o el paciente que tiene desasosiego, que no se quiere atender, que se pone excitado, que se pone agresivo, eso también es una alteración de la conciencia y eso me habla de hipoxemia, hipotensión, algo no está bien, algo no está bien. Entonces tengo que poner la luz amarilla en mi cerebro de semáforo, cuidado porque algo acá, atención, no está bien, aunque parezca, pero no lo está. Eso de buscar las lesiones ocultas. Bueno, por supuesto si son traumatismos abiertos, esto ya el diagnóstico lo tengo porque lo estoy viendo, que sangra, que hay unos abultamientos, si yo veo que el abdomen está distendido, aunque esté cerrado el abdomen, pero tengo abdomen distendido, con dolor, peritoneal, bueno, yo ya sé que algo está pasando, entonces eso lo voy a ir viendo. El tema es cuando el abdomen no le duele, no tiene, pero si uno va buscando. Y también el tema, por ejemplo, de las ecografías. Hoy en día los centros, cualquier centro de trauma, cualquier lugar, guardia, tiene ecografía, que ya los médicos, como parte de la formación, están haciendo ecografía. Aprovechen los chicos que están en los hospitales, o los niños que están en el Santo Yani, hay un ecógrafo, que es un Fórmula 1, está bárbaro, cuando se ponen a hacer ecografía, cualquiera de los residentes, hasta los kinesiólogos que están haciendo ecografía, se prenden, así aprenden mismo en la guardia, con los que están con Antonio Pilipek, le dicen que demuestre cómo se prende el equipo, cómo se hace, a ver si pueden aprovechar alguna ecografía para empezar a hacerse la mano, ¿no? Son cosas básicas, por más que vos me digas, mira, yo voy a hacer dermatología, está bien que hagas dermatología, pero en el medio te va a tocar hacer guardia, te va a tocar hacer la residencia, y a veces saber hacer algo es una herramienta más que una colocación de las vías, de los accesos vasculares. Acá no tenemos que poner vía central ni nada, accesos vasculares periféricos. Necesito hidratar al paciente. La mejor manera de hidratarlo, de que le entre agua, líquido, en las primeras horas, son las vías periféricas, son venas gruesas, calibres gruesos y cortos. En los antebrazos son los más, acuérdense que los politraumas, la mayoría son jóvenes, tenemos algo a favor para asistirlos. Entonces tienen venas más normales, digamos, no como por ahí los COVID o los sépticos, que ya ahí es más complicado. Bueno, ¿cómo detecto el shock? Ya más o menos ustedes si se ponen a pensar lo saben, Hay un coeficiente de frecuencia cardíaca, pero ustedes palpan los pulsos, miran al paciente, tocan la piel,
aunque la presión esté normal, ustedes se van a dar cuenta que algo está pasando. Eso es lo que nosotros llamamos shock oculto. Si el paciente está estable y de golpe se pone excitado, o de golpe se desorienta, le baja la presión, tenía 140-80, y de golpe le baja a 110-60. Y la frecuencia está en 80 y de golpe se va a 95. No es, está dentro de lo normal, sí, pero ¿cómo viene este paciente? Le toco, está frío, tiene livideces, lo miro. Bueno, eso es shock oculto, eso es shock oculto. No necesitamos poner un catéter de Swan-Ganz para ver si es shock o no es shock. Eso es shock oculto. Le hago unos gases. Tenía 7,45 y de golpe ahora tiene 7,35 de pH. Está un poco más acidótico, está taquicárdico, taquipneico, hace una acidosis respiratoria. Bueno, entonces esos son todos signos. ¿De horas o hasta menos? ¿Cómo? Horas, sí, ¿Esto sí. pasa en cuestión de horas? Depende del paciente. Si es el paciente que nos relató Daniela, ese en 1 hora cambió el paciente, ¿entendés? Por ahí, o en 2 horas, no sé, por ahí, no quiere decir, a ver, esto pasa en todas las guardias, me ha pasado a mí 1000 veces, de que vos subestimás un paciente y de golpe, te pasa por ejemplo cuando hacen las complicaciones intrahospitalarias, una infección, estaba bárbaro y al rato hace una bacteriemia, ¿entendés? Por eso esto a veces pasa en horas, sí, en poco tiempo, a veces pasa de un día para otro, ¿no? En el politrauma, cuando vos recién lo asistís, porque acá estamos hablando de atención inicial, a veces esto pasa en horas. Porque vos todavía no lo tenés diagnosticado, entonces, ¿viste? No sabés bien qué lesiones tenés. Por eso es importante ver, digamos, esto que yo les digo, hacer la evaluación y pensar cuáles son las... Entonces yo estoy muy atenta, ¿viste? Tengo un poco de líquido en el pulmón, o hizo un derrame pleural. Bueno, a ver, tiene 2 fracturas costales sin complicaciones. Bueno, voy controlando. A ver si esa fractura después compromete. Le hago una placa después al rato, controlo, ¿no? O controlo desde lo clínico. Bueno, la evaluación neurológica también, dentro de todo, rápida. 3 puntos. ¿Sí? El estado de conciencia. Bueno, acá hay una escala que también a veces se usa en la emergencia, que ve si está alerta, se responde, y si tiene dolor. Y si se encuentra inconsciente, directamente vamos a la escala de Glasgow, más fácil. Pero si no, pueden usar el Glasgow y las pupilas. Nosotros usamos directamente el Glasgow y las pupilas. ¿Sí? Lo que pasa es que acá por ahí valoramos si está orientado, si tiene alguna otra alteración. Pero se puede también valorar el Glasgow y las pupilas. La respuesta, esta sería la escala de Glasgow, ¿sí? Las pupilas, pues ya lo saben. Y después la prevención, bueno, desvestir al paciente, ir valorando todo lo que es la exposición, siempre previniendo la hipotermia. Para valorar hay que desvestirlo, hay que verlo todo completo al paciente, de adelante, de atrás, de los costados, todo completo. Y después así todo surgen lesiones que pasan 3, 4, 5 días, una semana, aparecen lesiones. A mí me tocó una vez un paciente, era un accidente de tren. El paciente vino, un intento de suicidio, pobre. Vino amputado el brazo, trauma de tórax, trauma de cráneo. Bueno, trauma de cráneo leve, pero después tenía todo lesionado, ¿no? Y vino con la amputación de un brazo. Bueno, lesión, todo, qué sé yo, bueno. Se empieza a despertar porque él estaba consciente, todo, bueno, imagínate el drama, ¿no? Un intento de suicidio, se tira abajo del tren, se despierta en la terapia intensiva después de 1 mes y medio con el brazo amputado, ¿viste? Bueno, pero eso no era todo, el tema es que nosotros se hizo la primera evaluación, qué sé yo, bueno, el tema es que además de todo esto, después de 1 mes y medio nos dimos cuenta que tenía una lesión de columna, dorsolumbar con compromiso de la médula. Entonces no solamente que no tenía el brazo amputado, sino que estaba parapléjico. Una lesión medular que se nos pasó. Y esto pasa, y eso que estuvo súper estudiado y todo. Cuando vamos a ver bien la tomografía de columna dorsolumbar, vemos que tenía evidentemente una lesión, no era muy grande, pero bueno, uno no la tuvo en cuenta después de todo lo que se le hizo y todo,
quedó parapléjico, después el hombre se terminó muriendo porque estaba muy injuriado. Pero son lesiones que muchas veces aparecen después, ¿no? Por eso que yo les digo, si ustedes no van a buscarla, no la encuentran. Y nos pasó esto, y nos quedamos todos muy mal, porque a todos se nos pasó la lesión de columna. Muy grave. Todo nos pasa. Así que muchas veces, después de varios días como en este caso, también aparece la lesión. Bueno, les prometo 5 minutos más y terminamos, y cualquier cosa lo que falta. Ya nos queda poquitito, porque es los tipos de shock que puede haber en el trauma, el shock hipovolémico, obviamente secundario a la hemorragia, el shock cardiogénico por lesiones cardíacas contusas o infartos o arritmias que pueden haber de tipo hemodinámicas o de tipo hidroelectrolíticas, que es lo más común. El shock distributivo, puede haber por anafilaxia, pero lo más frecuente es por la sepsis. Se infectan los pacientes. Estos pacientes, en cuanto ingresan, vieron que les decía que se consume toda la energía para tratar de evitar el daño, y entre ellos también se consume todo lo que son la inmunidad, sus defensas. Entonces empieza a bajar rápidamente su inmunidad. Por eso las infecciones aparecen tan rápidamente en muchos pacientes con más predisposición. Y el otro es el shock medular. También puede haber todos los diferentes tipos de shock, que estos cada uno se va a tratar de manera diferente. Pues eso será tema de otra clase. El shock mecánico también, el caso por ejemplo de un neumotórax hipertensivo en un taponamiento cardíaco. Acuérdense otra premisa en el trauma. Si ustedes ven hipotermia, acidosis, alteraciones en la coagulación, y les voy a agregar una hipoglucemia, todos signos de mal pronóstico. Esto aumenta muchísimo la mortalidad. Obviamente, ¿no? Me parece como obvio, pero ustedes ven el paciente que persiste la acidosis metabólica, es difícil mantener la temperatura, hipoglucemias que necesito continuamente ponerle goteos de glucosa porque esto es mal pronóstico. Esto quiere decir que algo no, o sea, que persiste la injuria, no va, la cosa no va. Las pautas del tratamiento, por supuesto, es minimizar todas las situaciones y tener objetivos terapéuticos, ¿no? Entonces, la correcta reanimación con fluidos, la oxigenación, el control de las hemorragias, el control del daño lo más rápido posible, acuérdense la hora de hoy. La acidosis metabólica y el ácido láctico. Excesos de bases de -12, -12. Esto también, que no revierte en menos de 24 horas, también es signo de mal pronóstico. Todo esto que les dije persiste en el tiempo, 2, 3 días, 4 días y no mejor. Bueno, todo paciente, cuando uno viene, el paciente politraumatizado, le hacemos los accesos vasculares, ¿no? Y siempre en ese momento, automáticamente se le extraen muestras de sangre para hacerle la rutina de laboratorio, coagulograma, todo lo que es hemograma, gases en sangre, hepatograma, grupo y factor, y test de embarazo en el caso de la mujer en edad fértil. No se olviden, porque esto es muy, muy importante, ¿sí? Así que siempre todo paciente, además de hacerle todas las tomografías, todo, ya le están sacando sangre para hacer la rutina. La vía que más utilizamos, la vía periférica. El resto no la usamos. Siempre las vías que se colocan en la emergencia siempre se consideran contaminadas. Después, una vez que el paciente se estabilizó, vino de quirófano, o mismo a veces en quirófano se vuelven a cambiar los accesos vasculares. Y ahí si querés, le querés poner un acceso venoso central, porque el paciente porque hay que ver la parte hemodinámica, va a recibir goteos de mucha cantidad de drogas, de medicación y todo, entonces se le pone terapia, si no, no es necesario. Bueno, esto lo van a ver ustedes después cuando vean traumas de abdomen, la cantidad de sangre que puede albergar una lesión abdominal. Por ejemplo, en la cavidad peritoneal pueden tener hasta 10 litros de sangre, ¿no? Pero no tiene el paciente 10 litros de sangre, no, pero puede albergar acumuladamente. Vos le estás pasando y sigue sangrando, le estás pasando, y eso, asumado al líquido que le pasás, en 3-4 días te puede albergar 10 litros de sangre. Un hemotórax no, sí, sería un hemitórax de sangre, puede también tener 2,5 litros, sí.
Sería emitoras, porque en realidad estamos hablando de la acumulación de sangre. El retroperitoneo 3 litros, un trauma de pelvis también 2,5 litros, ¿sí? Así que fíjense que si tengo un trauma de abdomen y pelvis, ahí tenemos más de la mitad de la volemia fuera. Las fracturas de los huesos largos, el fémur 1 litro puede tener, la tibia medio litro, húmero, las costillas cada una. A veces son 7, 8 costillas que se fracturan de un lado o del otro. Entonces todo paciente, lo que les decía, es hipovolémico. Por eso les decía, o las premisas estas. Situaciones de shock, taquicardia, pinzamiento de la presión diferencial, ¿sí? Por lo menos en un 15%, y presión ortostática también. Eso también, signos de shock. En un trauma ya con pérdidas más del 30% puede aparecer hipotensión, alteración de la conciencia, lo que nosotros llamamos shock, o shock oculto, como acá no es oculto, ya tengo tensión arterial menor de 90, ya estamos, que no recupera, es un shock. Alteración de la conciencia, la diuresis también alterada, disminuida. Entonces, fíjense todo lo que voy controlando siempre. A veces puedo tener una presión normal, pero alteración de la conciencia, me empieza a disminuir la diuresis, lo toco, está frío, con livideces, aunque la presión esté normal, ¿eh? Así que igual ahí sí sería el shock oculto. ¿Me van siguiendo estos conceptos? O voy muy rápido, ¿no? Pero me van siguiendo. Sí, un poquito rápido, pero después lo vamos a Después ver más tranquilo. después lo van repasando. Después lo van repasando. Cuando tengan un paciente politraumatizado, después tranquilos se ven las diapositivas. Las metas de la reanimación, ¿sí? Detener la hemorragia, ¿sí? Mantener la oxigenación. Fíjense que esto es siempre más de lo mismo, ¿no? Con fluidos y la hemoglobina. Déjenme ver, porque después acá yo le mando, a ver, falta un poquito. Yo ahora esta parte no quiero que se hagan mucho lío con respecto a las soluciones, si es coloide, cristaloide. Lo que tienen que tener en cuenta en el trauma es siempre usar soluciones isotónicas. Es decir, pueden usar solución fisiológica, pueden usar lactato. Lo que no tienen que usar es dextrosa, porque es hipotónica. ¿Se acuerdan que lo vimos el otro día? Esta diapositiva lo que marca es el aumento generalmente de lo que van a ver. Van a ver aumento de todo lo que son ¿se acuerdan? Las hormonas del estrés. Va a haber hiperglucemia transitoria inicialmente, edemas, vasoconstricción periférica por la redistribución del flujo. Entonces por eso va a aparecer rápidamente por ahí livideces. Siempre van a tratar de que los órganos nobles, respiración, corazón, o sea, pulmón, corazón y cerebro, preservar claro, los órganos. Exacto, exacto. Yo necesito ese flujo a esos órganos sí o sí, mínimo. Entonces le saco el tubo digestivo, le saco la piel, le saco los riñones. Después tendremos fallas hepáticas, falla del riñón, muchas veces por esto. Pero mantengo el flujo del cerebro, que es el objetivo, ¿no? Ahí lo que les decía, cristaloides, coloides, a mí me da igual, le querés poner un cristaloide, 3 coloides, da igual. Lo importante que sean, no hay diferencias significativas si le pones uno u otro. Lo que sí a veces calculen que el cristaloide, de solución fisiológica, tiene un poco más de sodio, cloro y sodio. Entonces a veces cuando son esas acidosis hiperclorémicas, o tengo hipernatremia, entonces a veces utilizo coloides porque tienen menos cantidad de sodio. Esa es la única, digamos, por lo cual a veces uno puede elegir uno u otro, ¿sí? Ahí están las ventajas y las desventajas de los cristaloides. Más baratos, la solución fisiológica es el suero que ustedes conocen, es el más barato, y se distribuye mucho mejor, ¿sí? En cambio, la desventaja que tiene, que aumenta más el edema, uy, yo tengo que entrar a otra clase, y pueden producir síndrome compartimental. Bueno, vamos a dejar acá, nada, después son 3 diapositivas más que quedan y habla de los fluidos. Así que después se lo leen tranquilos, ya la mayoría de
Sumo está. Ustedes. No los puedo agrandar. Dejo de compartir un poquito. Ahí está. Bueno, chicos, se portaron muy bien viejos míos. La próxima clase, el grupo 1, entonces, arrancamos con síndrome coronario agudo, y especialmente infarto con y sin desnivel del ST, las complicaciones, la sintomatología, la definición, los parámetros en el electrocardiograma, muy importante, ¿sí? Así que... ¿Vos querés que armemos un power? Y Sí, lo vamos armen un saltando? power, sí, armen un power, si ven algún video de pocos minutitos, de 2, 3 minutitos, podemos, pueden presentarlo también, si quieren me lo mandan unas horas antes o el día antes, así yo lo puedo compartir con ustedes, ¿eh? Y si quiere después arme un Zoom y lo vemos por Zoom, ¿sí? Dejo de acá de...